El sol caribeño caía como plomo fundido sobre los campos de caña de la hacienda San Cristóbal. Era el verano de 1853 y el calor en la región de Matanzas, Cuba, no conocía piedad. Las hojas verdes de la caña se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ondeando bajo la brisa salada que venía del océano a solo 10 kilómetros de distancia. Pero esa brisa no traía alivio, solo recordaba a los hombres y mujeres que trabajaban bajo ese sol implacable que existía un mundo más allá de esos campos, un mundo que jamás conocerían. Tomás hundió el machete en la base de otra caña. El filo estaba desafilado y cada corte requería más fuerza de la que su cuerpo agotado podía ofrecer. Tenía 32 años, pero su espalda curvada y sus manos callosas contaban la historia de alguien que había vivido 2 vidas. Había nacido en esa plantación. Su madre había muerto cuando él tenía 7 años, colapsada en estos mismos campos. Su padre había sido vendido antes de que Tomás cumpliera los 10. No recordaba su rostro, solo su voz grave cantando canciones yoruba al anochecer. El silbido agudo del capataz cortó el aire. Vicente Maldonado, un español corpulento con la piel curtida por el sol y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, montaba su caballo negro entre las hileras de trabajadores. A su lado trotaban 3 perros sabuesos, bestias de mandíbulas poderosas, entrenadas para rastrear a cualquiera que intentara escapar. Sus ladridos eran constantes, amenazantes, el sonido de la autoridad hecha animal. «¡Más rápido, negro holgazán!», gritó Vicente, haciendo restallar el látigo en el aire sobre la cabeza de Tomás. «¿O es que necesitas recordar cómo se siente en la espalda?». Tomás no levantó la mirada. Había aprendido hacía mucho que mirar a los ojos a un blanco era invitar al castigo. Siguió cortando, ignorando el dolor en sus hombros, el ardor en sus manos donde las ampollas reventadas sangraban mezclándose con el jugo pegajoso de la caña. Los perros se acercaron olfateándolo. Uno de ellos, un macho grande de pelo marrón y ojos amarillos, gruñó mostrando los dientes. Tomás se quedó inmóvil. El perro lo conocía, como conocía a todos los esclavos. Para ellos eran presas potenciales, cuerpos que perseguir si alguna vez cruzaban la línea. Vicente rió, una carcajada cruel que resonó sobre el campo. «Hasta mis perros saben que no vales nada, Tomás. Ellos comen mejor que tú. ¿Lo sabías?». Se inclinó desde el caballo, su aliento apestando a ron. «Y si alguna vez se me ocurre soltarlos, bueno, ya sabes lo que pasó con Esteban». Tomás sí sabía, todos lo sabían. Esteban había intentado escapar 3 meses atrás. Los perros lo alcanzaron antes de que llegara al bosque. Lo que trajeron de vuelta apenas era reconocible como humano. Don Rodrigo Santa Cruz, el dueño de la hacienda, había ordenado que colgaran lo que quedaba del cuerpo en la entrada de los barracones como recordatorio. El mensaje era claro: aquí los perros valían más que los esclavos. Cuando el sol finalmente se hundió en el horizonte, pintando el cielo de naranjas sangrientos y rojos profundos, los trabajadores arrastraron sus cuerpos exhaustos de vuelta a los barracones. Eran estructuras largas de madera podrida, con techos de palma que dejaban pasar la lluvia y paredes llenas de grietas por donde entraban los mosquitos. 50 personas dormían hacinadas allí, sobre el piso de tierra, compartiendo mantas raídas y el aire viciado que olía a sudor, enfermedad y desesperanza. Tomás se dejó caer en su rincón, en el fondo del barracón. Su lugar estaba junto a la pared trasera, donde las tablas estaban más sueltas y a veces, en las noches de tormenta, entraba algo de aire fresco. A su lado estaba Lucía, una mujer de 40 años que había sido cocinera en la casa grande hasta que sus manos empezaron a temblar por la fiebre. Ahora trabajaba en los campos como todos los demás. «Te vi hoy con Vicente», murmuró Lucía mientras masticaba el pedazo de pan duro y el puñado de frijoles negros que constituían su cena. «Pensé que te iba a golpear. Siempre piensa en golpearme», respondió Tomás.
Su voz apenas un Pero don susurro Rodrigo ronco. le dijo que no dañara a los trabajadores antes de la cosecha. Necesitan cada par de manos. Después de la cosecha, entonces, dijo Lucía con amargura. Siempre hay un después. Tomás no respondió. Se recostó contra la pared, cerrando los ojos, pero el sueño no venía fácilmente. En la oscuridad de la noche, los recuerdos llegaban como fantasmas, su madre cantándole, las historias que los ancianos contaban sobre África, sobre un lugar donde sus ancestros habían sido libres, donde habían sido reyes y guerreros, no bestias de carga. Pero esas historias parecían cuentos de hadas ahora, fantasías para hacer más soportable el infierno. Afuera, en la distancia, los perros ladraban, siempre ladraban. Era el sonido de la noche en San Cristóbal, tan constante como el canto de los grillos o el susurro del viento en la caña. Los perros montaban guardia, asegurándose de que nadie saliera, de que nadie soñara siquiera con la libertad. Tomás escuchó esos ladridos, hasta que finalmente, exhausto más allá de la resistencia, se hundió en un sueño inquieto. Pero incluso en sus sueños, los perros lo perseguían, sus mandíbulas abiertas, sus ojos brillando en la oscuridad. No sabía que muy pronto uno de esos ladridos significaría algo completamente diferente, algo que cambiaría todo. El amanecer llegó demasiado pronto. Como siempre, el campanario de la casa grande sonó a las 4:30 de la mañana, arrancando a los esclavos de lo que fuera que pasara por descanso. Tomás se levantó mecánicamente, sus músculos protestando con cada movimiento. A su alrededor, los demás hacían lo mismo, cuerpos moviéndose en la penumbra, rostros vacíos de expresión, ojos que habían aprendido a no mostrar nada. La rutina era siempre la misma. Formarse en fila afuera de los barracones para el conteo matutino, recibir la ración de agua y el pedazo de casabe que servía como desayuno, marchar hacia los campos bajo la vigilancia de Vicente y los otros 2 capataces, Julián y Roberto, y luego trabajar hasta que el sol se pusiera de nuevo. Pero esa mañana algo era diferente. Cuando Tomás salió al patio de tierra que separaba los barracones de las cuadras, notó movimiento inusual cerca de la casa grande. Don Rodrigo estaba de pie en el porche, su figura alta y aristocrática vestida con un traje de lino blanco impecable a pesar de la hora temprana. A su lado estaba su hijo, Alejandro, un joven de 22 años recién regresado de estudiar en España, con el rostro suave de quien nunca había trabajado un día en su vida. Y entre ellos, atado con una cuerda gruesa, había un perro, pero no era como los sabuesos orgullosos y bien alimentados que conocían. Este animal era un desastre. Su pelaje, que alguna vez pudo haber sido negro, estaba sucio y enredado, con parches donde faltaba pelo, revelando piel irritada y heridas infectadas. Era delgado hasta los huesos, las costillas sobresaliendo de forma obscena. Una de sus orejas estaba rasgada, colgando en un ángulo extraño, y sus ojos mostraban algo que Tomás reconoció inmediatamente. Miedo, es inútil, dolor, estaba diciendo don Rodrigo, su voz de tenor cultivado llevando claramente por el aire matutino. Lo encontraron en el camino a Cárdenas. Probablemente lo abandonó algún campesino que no podía alimentarlo. Está enfermo, agresivo, no sirve ni para la caza ni para la guardia. Pero padre, protestó Alejandro, podríamos curarlo, entrenarlo. ¿Para qué desperdiciar recursos en un animal arruinado? Don Rodrigo hizo un gesto desdeñoso con la mano. Vicente, deséchalo en la cabeza, y que los negros lo entierren lejos de aquí. No quiero que la enfermedad se propague a mis perros buenos. Vicente asintió, tomando la cuerda. El perro se encogió, temblando, pero no tenía fuerzas para resistir. Cuando el capataz tiró de la cuerda, el animal casi se cayó, sus patas traseras apenas capaces de sostenerlo. Tomás observó todo esto desde su lugar en la fila, y algo se movió en su pecho. Algo que había estado enterrado durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Compasión. Ese perro era él.
Era todos ellos, desechable, golpeado, esperando la muerte. La formación terminó y los trabajadores comenzaron a moverse hacia los campos. Tomás caminó con ellos, pero su mente estaba en otra parte. Vio cuando Vicente llevó al perro detrás de las cuadras, fuera de vista de la casa grande. Escuchó el clic del revólver siendo amartillado, y entonces Vicente maldijo. «¡Mierda! El arma está atascada». Su voz llegó desde detrás de las cuadras. «Roberto, ¿tienes la tuya?» «La dejé en la casa», respondió el otro capataz. «¿Quieres que vaya por ella?» «No, olvídalo. Tengo que ir a supervisar la cuadrilla del norte de todas formas». Vicente apareció de nuevo, sin el perro. «Lo amarré ahí atrás. Me encargaré de él esta noche. No va a ir a ningún lado en ese estado». Los capataces se fueron, y el día continuó como cualquier otro. Pero Tomás no podía dejar de pensar en ese perro atado detrás de las cuadras, esperando una muerte que vendría al anochecer. Las horas pasaron con la lentitud agonizante de siempre. El sol ascendió hasta su punto más alto, convirtiendo los campos en un horno. Tomás cortó caña tras caña, su mente funcionando en automático mientras su cuerpo realizaba los movimientos que había repetido miles de veces. Pero cuando llegó la pausa del mediodía, cuando los capataces se retiraron a la sombra para beber agua y comer el almuerzo que les traían desde la casa grande, Tomás tomó una decisión. Se alejó lentamente de su grupo, fingiendo ir a orinar detrás de un árbol grande que marcaba el límite del campo. Nadie lo notó. Para los capataces, los esclavos eran intercambiables, un mar de caras oscuras que se veían todas iguales. Solo importaban si faltaban en el conteo o si dejaban de trabajar. Tomás se movió rápidamente una vez que estuvo fuera de vista, corriendo en cuclillas hacia las cuadras. Su corazón latía fuerte en su pecho, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo. Si lo atrapaban fuera de su área asignada, sería el látigo, o peor. Pero tenía que verlo, tenía que saber. Detrás de las cuadras, en un pequeño espacio entre la pared de madera y un montón de estiércol viejo, encontró al perro. Seguía atado a un poste con la cuerda alrededor de su cuello. Estaba acostado de lado, jadeando, su lengua colgando rosada y seca. Cuando Tomás se acercó, el perro intentó gruñir, pero el sonido que salió fue débil, patético. Sus ojos amarillos, nublados por la fiebre y el dolor, lo miraron con la alerta temerosa de una criatura que había aprendido que los humanos solo traían sufrimiento. Tomás se detuvo a 2 metros de distancia. Lentamente, muy lentamente, se agachó hasta quedar en su bolsillo cuclillas. Tenía el pedazo de casabe que había guardado de su desayuno. Era pequeño, apenas un bocado, pero era todo lo que tenía. Extendió la mano con el casabe en la palma abierta. «Sé lo que sientes», murmuró en voz baja en español. «Sé lo que es esperar que te maten». El perro no se movió, sus ojos fijos en Tomás, en la comida, tratando de decidir si era una trampa. Tomás esperó, inmóvil, dejando que el animal tomara la decisión. Después de lo que pareció una eternidad, el perro se arrastró hacia adelante. Centímetro a centímetro, temblando con el esfuerzo, se acercó hasta que su hocico tocó la palma de Tomás. Su lengua salió, tomando el casabe con cuidado, casi con delicadeza. Tomás sintió algo romperse dentro de él. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuvo. No había llorado en años. Llorar era debilidad, y la debilidad significaba muerte. «Esta noche», susurró. «Volveré esta noche». No sabía si cómo. era siquiera posible, pero mirando a esos ojos amarillos que reflejaban su propio sufrimiento, Tomás supo que tenía que intentarlo. Tenía que salvar aunque fuera una vida, aunque solo fuera la de un perro desechado que nadie más quería. La noche cayó sobre la hacienda San Cristóbal con su manto habitual de humedad y oscuridad. Los grillos cantaban su sinfonía incesante, y en la distancia las olas del Caribe rompían contra la costa rocosa. Dentro de los barracones, los cuerpos exhaustos de 50 almas se acomodaban en el suelo, buscando descanso en medio del dolor y la fatiga.
Tomás esperó, acostado en su rincón, con los ojos cerrados pero completamente despierto. Escuchó los sonidos de la noche. Escuchó cuando los ronquidos comenzaron, cuando las respiraciones se volvieron profundas y regulares. Escuchó cuando el último susurro de conversación se apagó y el barracón quedó en silencio, excepto por el coro de cuerpos durmientes. Y entonces esperó un poco más. No fue hasta pasada la medianoche que se movió. Se levantó con infinito cuidado, cada músculo controlado para no hacer ruido. Lucía, a su lado, murmuró algo en sueños, pero no despertó. Se deslizó entre los cuerpos dormidos como un fantasma, sus pies descalzos silenciosos sobre la tierra compactada. La puerta del barracón no tenía cerradura. ¿Para qué? Los perros patrullaban de noche. Los capataces dormían en la casa de vigilancia con rifles cargados. ¿Y a dónde irían los esclavos de todas formas? La plantación estaba a kilómetros del pueblo más cercano, y cualquier negro sin documentos de libertad sería capturado y devuelto inmediatamente, probablemente en peor estado del que había partido. Tomás abrió la puerta lo suficiente para deslizarse afuera. El aire nocturno era apenas más fresco que el interior sofocante del barracón. La luna estaba en cuarto menguante, proporcionando solo luz suficiente para ver las formas generales de los edificios y para ver a los perros. Había 3 de guardia esa noche, moviéndose en patrones predecibles alrededor del perímetro de los barracones y las cuadras. Tomás los había estudiado durante meses sin darse cuenta de que lo hacía, observando sus rutas, sus paradas, los momentos en que todos miraban en otra dirección. Esperó en las sombras del barracón, contando los segundos, hasta que el patrón se alineó. Los 3 perros estaban en el lado opuesto del complejo. Tomás corrió, no hacia los campos, no hacia el bosque distante, hacia las cuadras. Sus piernas, aunque cansadas del día de trabajo, lo llevaron rápido a través del espacio abierto. 20 metros, 15, 10. Podía escuchar su propia respiración, fuerte en sus oídos, su corazón golpeando contra sus costillas como si quisiera escapar. Llegó a las cuadras y se apretó contra la pared de madera, deslizándose hacia el lado trasero donde había dejado al perro esa mañana. ¿Seguiría allí? Vicente habría cumplido su promesa de matarlo. Dobló la esquina y exhaló con alivio. El perro estaba ahí, todavía atado al poste, acostado en la misma posición que antes, pero cuando Tomás se acercó, el animal levantó la cabeza. Esta vez no gruñó, solo lo miró, esos ojos amarillos brillando débilmente en la oscuridad. «Vine», susurró Tomás arrodillándose. «Te dije que volvería». Había traído 2 cosas. Un pedazo de tela rasgada de su propia camisa, empapada con agua del barril que usaban los trabajadores, y otro pedazo de casabe, más grande que el de la mañana, que había logrado robar de las raciones durante la distribución de la cena, arriesgándose a ser descubierto. Primero extendió la comida. El perro la tomó con más confianza esta vez, masticando lentamente, como si quisiera hacer que durara. Mientras comía, Tomás observó el estado del animal más de cerca. Las heridas en su piel necesitaban limpieza, la oreja rasgada estaba infectada, supurando pus, y su respiración sonaba áspera, irregular. Cuando el perro terminó de comer, Tomás movió la tela húmeda hacia su cabeza. El animal se tensó, pero no se apartó. Lentamente, con la gentileza que había visto usar a su madre cuando curaba sus propias heridas de niño, Tomás comenzó a limpiar las heridas visibles. El perro se estremeció cuando el agua tocó la oreja infectada, pero no chasqueó las mandíbulas ni intentó morder. En cambio, un sonido salió de su garganta, no un gruñido, sino algo más suave, casi un gemido. «Duele». «Lo sé. Todo duele siempre, pero alguien tiene que ser amable contigo, aunque sea solo una vez». Trabajó durante varios minutos, limpiando cuidadosamente cada herida que podía alcanzar. No tenía medicina, ninguna forma de curar realmente las infecciones, pero al menos podía quitar la suciedad,
darle una pequeña posibilidad de recuperación. Cuando terminó, el perro lo miraba de manera diferente. La desconfianza feroz había sido reemplazada No confianza por algo todavía. más. Eso llevaría tiempo, pero reconocimiento. Como si el animal entendiera que este humano, al menos, no quería hacerle daño. Tomás extendió lentamente su mano, dejando que el perro la oliera. El hocico mojado tocó su piel, aspirando su olor, aprendiéndolo. Y entonces algo extraordinario sucedió. El perro movió la cola. Solo un pequeño movimiento, apenas perceptible en la oscuridad, pero estaba ahí. Un ladrido repentino explotó en la noche, haciéndole saltar el corazón. Uno de los perros de guardia, en algún lugar detrás de los barracones, había detectado algo o simplemente estaba alertando su presencia a los otros. Tomás se congeló. Escuchó voces. Vicente maldiciendo, saliendo de la casa de vigilancia. Pasos acercándose. No había tiempo para volver al barracón. Si corría, lo verían. Si se quedaba allí, lo encontrarían. Miró al perro atado, a esos ojos que finalmente habían mostrado un destello de algo que no era dolor. Y tomó otra decisión impulsiva, una que podría costarle la vida. Tomó el cuchillo viejo que había robado hace meses, escondido en un agujero cerca del barracón para emergencias. Se lo había robado a un capataz borracho y lo había guardado como un secreto preciado. Con movimientos rápidos, cortó la cuerda que ataba al perro. ¡Corre!, susurró urgentemente. ¡Si puedes! ¡Corre y no regreses! El perro lo miró, confundido, sintiéndose libre por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Se quedó allí, pero no corrió, mirando a Tomás como si esperara instrucciones. Los pasos se acercaban más. No había más tiempo. Tomás corrió, no de vuelta al barracón, sino hacia los campos, esperando que los perros lo siguieran a él en lugar de investigar las cuadras. Esperando dar al perro liberado una oportunidad de escapar. Esperando que su locura no terminara con él, colgando del mismo poste donde había estado Esteban. Tomás corrió como nunca lo había hecho antes, sus pies desnudos, volando sobre la tierra seca entre las hileras de caña. Detrás de él, los ladridos explotaban en furia. No uno, sino los 3 perros de guardia, liberados por Vicente para perseguir lo que fuera que había perturbado la noche. El pánico le dio velocidad, pero Tomás sabía que no era suficiente. Los perros eran más rápidos, más fuertes, entrenados para esto. En campo abierto no tenía oportunidad. Necesitaba confundirlos. El canal de irrigación. La plantación tenía varios canales que traían agua desde el río cercano para regar los campos durante la temporada seca. Eran profundos, de casi 1 metro de profundidad, y corrían en líneas rectas a través de la propiedad. Si podía llegar a uno, los ladridos estaban más cerca. Podía escuchar las patas golpeando la tierra, el jadeo ansioso de las bestias que olían presa. 20 metros más, 15. Tomás se lanzó hacia el canal y cayó en el agua sucia, pero sí lo suficiente para cubrirlo si se agachaba completamente. El agua estaba estancada, oliendo a barro y descomposición, pero no le importó. Se hundió hasta que solo su nariz y ojos quedaron sobre la superficie, conteniendo la respiración, rezando a dioses en los que ya no estaba seguro de creer. Los perros llegaron al borde del canal segundos después. 3 sombras oscuras, sus siluetas recortadas contra el cielo levemente iluminado por la ladraban luna. Frenéticamente, corriendo arriba y abajo del borde, confundidos por el repentino final del rastro. ¡Aquí! La voz de Vicente cortó la noche. ¿Qué encontraron? El capataz apareció, sosteniendo una antorcha en alto. La luz anaranjada bailó sobre el agua del canal, pero Tomás estaba oculto en las sombras bajo el borde, una mata de hierba parcialmente ocultándolo. Contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron, hasta que puntos negros bailaron ante sus ojos. «Nada», gruñó Vicente. «Probablemente un jabalí o un perro salvaje», escupió en el canal, sin saber que estaba a centímetros de su presa. «Vamos».
Revisen los barracones. Si alguno de esos negros está despierto, quiero saberlo. Los perros dudaron, aún oliendo algo, pero obedecieron cuando Vicente silbó. Sus pasos se alejaron, las voces desvaneciéndose en la distancia. Tomás esperó 5 minutos completos antes de moverse, 10 para estar seguro. Cuando finalmente salió del canal, estaba temblando, no solo por el agua fría, sino por la realización de lo cerca que había estado de la muerte. Pero lo había logrado, los había despistado. Ahora necesitaba regresar al barracón antes de que descubrieran su ausencia. El camino de vuelta fue una agonía de tensión. Cada sombra era un capataz, cada sonido una trampa, pero la suerte, o quizás los ancestros que su madre había invocado, lo protegieron. Los perros y Vicente habían ido en dirección opuesta, hacia el lado norte de la propiedad. Tomás se deslizó de vuelta al barracón, encontrando su lugar junto a Lucía. Se acostó en el suelo de tierra, sus ropas empapadas formando un charco a su alrededor, su corazón aún galopando en su pecho. ¿Dónde estuviste? La voz de Lucía era un susurro, apenas audible en la oscuridad. Tomás se tensó. Había pensado que todos estaban dormidos. En ninguna parte, respondió después de un momento. «Estás hueles a canal de irrigación». Una pausa. «¿Qué hiciste, Tomás?» Él no respondió. No podía, no sin poner en peligro a Lucía también, pero ella pareció entender. Su mano encontró la de él en la oscuridad, apretándola brevemente. «Ten cuidado», susurró. «Por favor, ya hemos perdido a demasiados». Los días siguientes fueron de paranoia controlada. Tomás esperaba que alguien descubriera lo del perro liberado, que Vicente conectara Pero los días pasaron y nada sucedió. Aparentemente, nadie había revisado detrás de las cuadras. El perro simplemente había desaparecido, y en una plantación donde las cosas se perdían o morían todo el tiempo, nadie lo consideró suficientemente importante como para investigar. Excepto que el perro no había desaparecido. Tomás lo descubrió 3 días después, durante otra de esas raras pausas del mediodía, cuando los capataces se distraían. Estaba trabajando en un campo cerca del borde del bosque cuando algo llamó su atención. Un movimiento en los árboles rápido y furtivo. Se volvió para mirar y su corazón se detuvo. Era el perro. Había ganado algo de peso. Sus heridas se veían mejor, como si hubiera estado comiendo y descansando. Pero lo más notable era que estaba allí, en el borde del bosque, mirando directamente a Tomás. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, amarillo con negro. Y entonces el perro hizo algo extraordinario. Ladró, no un ladrido agresivo o de advertencia, sino algo diferente, más suave, casi amistoso. Tomás miró rápidamente alrededor. Los capataces estaban a 50 metros de distancia conversando entre ellos. Nadie más había notado. Se volvió hacia el perro de nuevo, pero el animal ya se estaba retirando hacia las sombras del bosque. Antes de desaparecer completamente, se detuvo una vez más, mirando hacia atrás, como si dijera «gracias» o quizás «te veo», y entonces se fue. Pero esa noche, cuando Tomás yacía en su lugar en el barracón, escuchó algo, un ladrido en la distancia. No los ladridos agresivos de los perros de guardia, sino ese otro ladrido, el suave. Sonrió en la oscuridad. El perro había sobrevivido. Contra todo pronóstico, había sobrevivido. Y de alguna manera, en algún lugar afuera, Tomás sintió que en el no borde estaba entre entre el el mundo de los amos y el mundo salvaje. Había una criatura que lo entendía. Una criatura que también se negaba a morir. Las semanas pasaron y el verano cubano se intensificó. La cosecha de caña estaba en su punto máximo, lo que significaba jornadas aún más largas, trabajo aún más brutal. Don Rodrigo había traído trabajadores adicionales de otra propiedad para cumplir con las cuotas, y el ambiente en los campos era de desesperación contenida. Pero para Tomás, algo había cambiado. En medio del infierno diario, había encontrado un extraño consuelo. El perro regresaba Nunca se casi acercaba todas durante las el noches, día, nunca cuando los capataces estaban cerca,
Pero al anochecer, cuando las sombras se alargaban y los trabajadores arrastraban sus cuerpos de vuelta a los barracones, Tomás podía verlo. Una sombra oscura en el límite del bosque, observando. Y en las noches, cuando lograba escabullirse, cuando los patrones de los perros de guardia se alineaban y la luna estaba oscura, Tomás se encontraba con él, siempre en lugares diferentes. A veces detrás del cobertizo de herramientas, otras veces cerca del viejo pozo que ya no se usaba. El perro parecía entender instintivamente cuándo era seguro aparecer, como si pudiera sentir los ritmos de la plantación tan bien como cualquier esclavo. En su tercer encuentro, Tomás finalmente le puso un nombre: Sombra, porque eso era lo que el perro había aprendido a ser, una sombra que existía en los márgenes, invisible para aquellos que no querían verlo. Y Sombra no venía solo para recibir comida, aunque Tomás compartía lo poco que tenía cada vez. El perro venía por compañía. Se sentaba junto a Tomás en la oscuridad, su cuerpo cálido presionado contra la pierna del hombre, y simplemente existían juntos en silencio. A veces Tomás le hablaba en voz baja, contándole cosas que nunca le había dicho a ningún humano. Mi madre solía cantar, susurró una noche mientras acariciaba el pelaje ahora más limpio de Sombra. Canciones en yoruba que su madre le había enseñado. No sé qué significaban las palabras, pero recuerdo la melodía. La cantaba cuando estaba triste, cuando las cosas eran muy difíciles. Hizo una pausa. Dejé de cantar cuando ella murió. Dejé de hacer muchas cosas. Sombra lo miraba mientras hablaba, sus ojos brillantes e inteligentes. Y aunque era absurdo, Tomás juraba que el perro entendía. No las palabras quizás, pero el tono, la emoción detrás de ellas. Tú también perdiste algo, ¿verdad? Quien sea que fuera tu dueño antes, te abandonó, te dejaron morir, igual que ellos hacen con nosotros. Sonrió amargamente. Al menos ahora eres libre. Puedes irte cuando quieras, ir a donde quieras. Pero Sombra no se iba. Noche tras noche regresaba. Una vez, durante una de esas reuniones nocturnas, Tomás se atrevió a hacer algo que no había hecho en años. Cantó, suavemente, casi inaudiblemente, cantó una de las palabras de su yoruba salieron rotas e imperfectas de su garganta, pero la melodía estaba ahí, preservada en algún rincón profundo de su memoria. Sombra inclinó la cabeza, escuchando, y cuando Tomás terminó, el perro presionó su hocico contra la mano del hombre en lo que solo podía describirse como un gesto de consuelo. Tomás sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Las dejó caer esta vez. En la oscuridad, con solo un perro como testigo, finalmente se permitió sentir de nuevo. No todos en el barracón ignoraban las ausencias nocturnas de Tomás. Lucía había notado, por supuesto, pero mantenía su conocimiento para sí misma. Pero había otro que había observado. Mateo, un hombre joven de 25 años que había llegado a la plantación 2 años atrás, después de ser comprado en el mercado de esclavos de La Habana. Mateo tenía ideas peligrosas. Hablaba en susurros sobre rebelión, sobre los levantamientos que había escuchado que estaban ocurriendo en otras islas del Caribe. Decía que los esclavos no tenían que aceptar su destino, que podían luchar. La mayoría lo ignoraba. Habían visto lo que pasaba con los rebeldes, pero Mateo era persistente y estaba reuniendo lentamente un pequeño grupo de seguidores. Hombres jóvenes, principalmente, que aún no habían sido completamente quebrados por años de esclavitud. Una noche, Mateo se acercó a Tomás. «Sales por las noches», dijo sin preámbulo. «¿A dónde vas?» Tomás se tensó. «A ningún lado que te importe». «Todo me importa», respondió Mateo, «especialmente cuando alguien está corriendo riesgos. ¿Conoces las rutas de los perros de guardia? ¿Los patrones de los capataces? No sé de qué hablas». Mateo se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro urgente. «Estamos planeando algo. Pero necesitamos saber cuándo es seguro moverse. Necesitamos saber cuándo los guardias están distraídos. Si conoces esas cosas». «No»,
interrumpió Tomás bruscamente. No me involucres en tus planes. ¿Por qué no? ¿Tienes miedo? El tono de Mateo era desafiante. Tengo cerebro, respondió Tomás, y he visto lo que pasa con las rebeliones. Terminan con gente muerta, siempre. ¿Entonces prefieres vivir así? De rodillas. Tomás se volvió para mirarlo directamente. Y tú también deberías. Mateo lo miró por un largo momento, luego sacudió la cabeza con disgusto. Eres un cobarde. Tal vez lo era. Tomás ya no estaba seguro. Había tenido coraje una vez, cuando era más joven, antes de que la plantación lo moliera hasta convertirlo en polvo. Ahora solo quería sobrevivir cada día y proteger al único ser en el mundo que parecía preocuparse por él, un perro que ni siquiera debería seguir vivo. Esa noche, cuando se encontró con Sombra detrás del cobertizo de herramientas, el perro notó algo diferente. Tomás estaba tenso, ansioso. Sombra presionó más cerca, su cola moviéndose lentamente, tranquilizadoramente. «Hay problemas viniendo», murmuró Tomás. «Puedo sentirlo. Cuando lleguen», acarició la cabeza de Sombra. «Quédate alejado. ¿Está bien? No importa lo que pase. Mantente en el bosque». Sombra ladró suavemente. Ese ladrido especial que había desarrollado que significaba solo para Tomás. «Te escucho, te entiendo». Y Tomás se aferró a ese sonido como a un salvavidas, porque algo le decía que pronto, muy pronto, ese ladrido podría ser lo único que lo mantuviera cuerdo o vivo. Agosto llegó con cielos amenazantes y aire húmedo que pesaba sobre la plantación como una manta empapada. Era la temporada de huracanes, y los viejos en los barracones leían los signos en las nubes y en el comportamiento de los pájaros. Se avecinaba una tormenta grande, decían, de las que cambiaban el paisaje y arrancaban los techos de las casas. Pero la tormenta meteorológica no era la única que se estaba formando. Tomás había notado cambios sutiles en las últimas semanas. Mateo y su grupo se reunían con más frecuencia, sus conversaciones susurradas volviéndose más urgentes. Herramientas pequeñas desaparecían de los cobertizos. Machetes que deberían haber sido devueltos al final del día no aparecían en el conteo matutino. Los capataces también lo habían notado. Vicente había intensificado las patrullas nocturnas, agregando un cuarto perro al equipo de guardia. Las revisiones de los barracones se volvieron más frecuentes y agresivas, con los capataces volcando las pocas posesiones de los esclavos buscando... ¿qué? ¿Armas? ¿Evidencia de conspiración? La tensión era palpable, un cable estirado hasta el punto de rompimiento. Y entonces, una noche de mediados de agosto, Tomás descubrió exactamente qué estaban planeando. Había salido a encontrarse con Sombra más tarde de lo usual, esperando a que los guardias completaran su primera ronda. Cuando se deslizó detrás del viejo pozo, encontró más que solo a su compañero canino. Mateo estaba allí, y con él 4 hombres más. José, un trabajador de campo de 30 años, Daniel y Carlos, hermanos que habían sido separados de su familia al ser vendidos, y Miguel, un anciano de 60 años que cojeaba de una pierna rota que nunca sanó correctamente. Sombra estaba acorralado entre ellos y la pared del pozo, gruñendo suavemente, su cuerpo tenso y listo para huir. «Así que esto es lo que has estado haciendo», dijo Mateo cuando vio a Tomás, alimentando a un perro salvaje. Tomás avanzó lentamente, poniéndose entre Sombra y los hombres. «Déjelo en paz». «¿Por qué?», preguntó José. «Es solo un animal». «Es mi amigo», respondió Tomás con firmeza. «Y no les ha hecho nada». Mateo lo estudió por un momento. Luego, sorprendentemente, asintió. «Está bien, no le haremos daño a tu perro». Hizo una pausa. «Pero necesitamos hablar contigo». «Ya te dije que no», interrumpió Mateo. «En 3 noches, durante la tormenta que viene, vamos a actuar. Hay un barco esperando en la costa, arreglado por contrabandistas que trabajan con los abolicionistas. Si podemos llegar allí, nos llevarán a las Bahamas. Tierra británica. Libertad». Tomás sacudió la cabeza. «Es suicidio. Los perros los rastrearán. Los capataces...» «No si hay suficiente confusión», interrumpió Daniel.
no si creamos una distracción lo suficientemente grande. Un sentimiento frío se instaló en el estómago de Tomás. ¿Qué tipo de distracción? Mateo intercambió miradas con los otros. Fuego. Vamos a quemar los campos del lado oeste. Mientras todos están ocupados tratando de salvar la cosecha, nosotros corremos hacia el este, hacia la costa. «Estás loco», siseó Tomás. «¿Sabes lo que les harán si los atrapan? No será solo el látigo o la prisión. Los colgarán a todos ustedes, y probablemente a cualquiera que sospechen que sabía algo». «Entonces no nos atraparán», dijo Carlos. «Pero necesitamos ayuda, necesitamos saber exactamente cuándo los guardias cambian de turno, dónde están los perros, cuál es el mejor camino hacia la costa». «Tú sabes estas cosas», agregó Mateo. «Has estado mapeando todo sin darte cuenta, cada vez que sales a ver a tu perro». Tomás sintió el peso de sus miradas, el peso de la decisión que le estaban pidiendo que tomara. Por un lado, estaba la seguridad de la ignorancia, la posibilidad de sobrevivir manteniendo la cabeza agachada como siempre había hecho. Por el otro, estaba la posibilidad de ayudar a estos hombres a encontrar algo que él mismo había dejado de creer que existía: libertad. Pero también estaba el costo. Si fallaban, si lo atrapaban, ayudándolos. Sombra presionó contra su pierna, sintiendo su angustia. Tomás puso una mano sobre la cabeza del perro, buscando consuelo en ese simple contacto. «Necesito pensar», dijo finalmente. «No tenemos mucho tiempo», urgió Mateo. «La tormenta llega en 3 días. Entonces les daré mi respuesta mañana por la noche». Tomás miró a cada uno de ellos. «Pero si decido no ayudar, necesito su palabra de que no me involucrarán, que mantendrán mi nombre fuera de esto». Mateo dudó, luego asintió. «Tienes mi palabra». Los hombres se dispersaron, desapareciendo de vuelta en la noche como fantasmas. ¿Qué debería hacer? Se quedó allí. ¿Jugar a lo seguro como siempre había hecho? ¿O arriesgar todo por una oportunidad, no para él, sino para otros? Sombra lo miró, como si esperara una respuesta. Y Tomás recordó algo que su madre solía decir, palabras en una lengua que medio olvidaba, pero cuyo significado permanecía claro. Incluso cuando no puedes salvarte a ti mismo, puedes salvar a otro. Y eso también es vivir. Se agachó, poniendo su frente contra la de Sombra. «¿Qué haría alguien valiente?», susurró. El perro no respondió, por supuesto, pero su presencia, cálida y sólida, era respuesta suficiente. Esa noche, Tomás apenas durmió. Y cuando el sol salió a la mañana siguiente, había tomado su decisión. La decisión de Tomás vino con la luz gris del amanecer. Mientras los otros en el barracón comenzaban a despertar, sus cuerpos moviéndose lentamente en la transición del sueño a la realidad brutal de otro día, él se quedó acostado mirando las vigas podridas del techo. Ayudaría a Mateo y a los otros, no porque creyera que tendrían éxito, sino porque no hacerlo significaría vivir con el conocimiento de que había elegido el silencio cuando la acción era posible. Y ya no estaba seguro de poder vivir consigo mismo si hacía esa elección. Cuando encontró a Mateo esa noche detrás del cobertizo de herramientas, dijo simplemente: «Les ayudaré». El rostro de Mateo se iluminó con algo que podría haber sido esperanza, o alivio, o ambos. «Sabía que eras más que solo un sobreviviente». «No te confundas», respondió Tomás. «Sigo pensando que esto es locura, pero es tu locura para elegir. Y si van a hacerlo, al menos háganlo con la mejor información posible». Durante la siguiente hora, Tomás compartió todo lo que había observado en sus viajes nocturnos, los patrones de los perros de guardia, los horarios de cambio de turno de los capataces, las rutas más rápidas, desde los barracones hasta la costa este. Había un sendero, les dijo, que corría a lo largo del canal de irrigación, oculto parcialmente por la vegetación salvaje que crecía en sus bordes. No era rápido, pero era más difícil de rastrear que el camino abierto. «La tormenta les dará cobertura», dijo, «pero también hará todo más peligroso. El terreno estará resbaladizo, el canal podría desbordarse». «Lo entendemos»,
interrumpió Daniel, y estamos agradecidos, de verdad. Solo, Tomás dudó, cuando prendan el fuego, asegúrense de que el viento lo aleje de los barracones. No todos aquí eligen esto. No merecen arder por su decisión. Mateo asintió sombríamente. Tenemos cuidado con eso. El fuego empieza en el campo norte, lejos de donde la gente duerme. Se separaron con el entendimiento de que esta sería su última conversación antes del intento de escape. En 2 días, durante el pico de la tormenta que se acercaba, Mateo y su grupo harían su movimiento. Y Tomás volvería a sus rutinas, tratando de actuar como si no supiera nada, como si no fuera cómplice de lo que estaba por venir. Pero la culpa ya estaba comiendo en él. Al día siguiente, mientras trabajaba en los campos bajo el sol que castigaba antes de la tormenta, no podía dejar de mirar a los rostros a su alrededor. Lucía, que había sido amable con él desde que llegó. Elena, una mujer joven embarazada de 7 meses, que apenas podía mantener el ritmo del trabajo. El viejo Tomás, su tocayo, que le había enseñado cómo sobrevivir a sus primeras semanas en los campos cuando era niño. Ninguno de ellos sabía lo que estaba por venir. Ninguno había elegido formar parte de esto. Y si algo salía mal, si el fuego se propagaba en la dirección equivocada, si los capataces decidían castigar a todos, «Estás pensando demasiado», murmuró Lucía, trabajando en la hilera junto a él. «Puedo verlo en tu cara». «Hay cosas que no sabes», respondió Tomás en voz baja. «Entonces no me cuentes», dijo ella rápidamente. «Si va a pasar algo, prefiero no saber. Así no puedo traicionar a nadie incluso si me torturan». Tomás la miró sorprendido por su perspicacia. «¿Cómo? Soy vieja, no estúpida», respondió con una pequeña sonrisa triste. «He visto hombres con la mirada que Mateo tiene, la mirada de alguien que ha decidido morir de pie en lugar de vivir de rodillas». Hizo una pausa. «¿Tú también vas?» «No», dijo Tomás, «no voy». «Pero ayudaste». No era una pregunta. Tomás no respondió, y eso fue respuesta suficiente. Lucía asintió lentamente. «Entonces, y cuando pase, cuando termine, sea como sea, no te culpes a ti mismo. Ellos eligieron esto, no tú». Pero Tomás sabía que era demasiado tarde para eso. Ya se culpaba a sí mismo, y el evento ni siquiera había sucedido aún. Esa noche, cuando todos estaban dormidos, Tomás se escabulló una vez más para encontrarse con Sombra. El perro lo estaba esperando en su lugar habitual, y cuando Tomás se acercó, Sombra se levantó, su cola moviéndose lentamente. Tomás se arrodilló, envolviendo sus brazos alrededor del cuello peludo del animal. «Va a pasar algo», susurró. «Algo malo, tal vez, y no sé cómo va a terminar». Sombra presionó más cerca, su presencia cálida y sólida en la oscuridad. Tomás se aferró a él, buscando consuelo en el único ser, en el mundo que no lo juzgaba, que no esperaba nada de él excepto estos momentos de conexión silenciosa. «Si algo me pasa», continuó, «quédate en el bosque. No regreses. No trates de ayudarme». Su voz se quebró. Solo recuerda que alguien se preocupó por ti, aunque solo fuera yo». Sombra ladró suavemente, ese ladrido especial, y lamió el rostro de Tomás. Era un gesto simple, animal, pero en ese momento significaba más que cualquier palabra humana podría expresar. Pasaron 1 hora juntos esa noche, hombre y perro, 2 marginados encontrando refugio en la compañía del otro. Y cuando Tomás finalmente regresó al barracón, se sentía simultáneamente más fuerte y más aterrado de lo que había estado en años, porque ahora tenía algo que perder de nuevo, y eso lo hacía vulnerable de maneras que había olvidado que era posible. La tormenta llegó a la tarde siguiente, exactamente como los ancianos habían predicho. Las nubes se acumularon negras y amenazantes en el horizonte, y el viento comenzó a soplar en ráfagas que doblaban las cañas casi hasta el suelo. Para la noche, la lluvia había comenzado, primero como un rocío ligero, luego como un diluvio que convertía el suelo en barro y hacía que la visibilidad cayera a casi nada. Don Rodrigo ordenó a todos los esclavos de vuelta a los barracones temprano,
no por preocupación por su bienestar, sino porque trabajar en esas condiciones era ineficiente y peligroso para su inversión. Dentro del barracón atestado, 50 personas se apiñaban mientras el techo de palma goteaba y el viento aullaba afuera. Los niños lloraban, asustados por el ruido. Los adultos hablaban en murmullos, algunos rezando a los santos católicos que los misioneros les habían forzado a adoptar, otros a los orishas africanos que aún recordaban. Tomás se sentó en su rincón, escuchando la tormenta, sabiendo que en algún lugar afuera Mateo y su grupo se estaban preparando, esperando el momento correcto cuando la tormenta estuviera en su punto máximo y la confusión fuera mayor, esperando prender el fuego que lo cambiaría todo. Y todo lo que Tomás podía hacer era esperar y rezar y preguntarse si había hecho lo correcto o si había condenado a todos. La tormenta alcanzó su pico cerca de la medianoche. El viento rugía como una bestia enloquecida, arrancando ramas de los árboles y enviando escombros volando a través de la propiedad. La lluvia caía en cortinas tan densas que era imposible ver más de 3 metros adelante. Los rayos iluminaban el cielo cada pocos segundos, seguidos por truenos que hacían temblar los cimientos de los edificios. Era el caos perfecto. Tomás no pudo dormir. Yacía en su rincón del barracón, cada músculo tenso, esperando. A su alrededor, algunos habían logrado dormir a pesar del ruido, sus cuerpos tan exhaustos que ni siquiera una tormenta podía mantenerlos despiertos. Pero muchos otros también estaban despiertos, mirando al techo que goteaba, sus propios pensamientos manteniéndolos en vigilia. Entonces lo olió. Humo. Al principio pensó que era su imaginación, que el miedo había creado el olor en su mente. Pero se hizo más fuerte, acre y penetrante incluso a través de la lluvia torrencial. Alguien más lo olió también. Una mujer gritó: ¡Fuego! El barracón explotó en pánico. La gente se levantó de un salto, tropezando en la oscuridad, empujándose unos a otros hacia la única puerta. Afuera, el cielo hacia el norte brillaba naranja a pesar de la lluvia. Los campos estaban ardiendo. Mateo lo había hecho, lo había realmente hecho. Los capataces ya estaban gritando órdenes, sus voces apenas audibles sobre el viento y el trueno. Vicente apareció a caballo, su cara iluminada por la antorcha que sostenía, sus ojos salvajes. «Todos ustedes, a los campos, traigan agua, muevan ese trasero negro o los quemaré yo mismo». La lluvia era intensa, pero aparentemente no lo suficiente para apagar completamente un fuego alimentado por meses de caña seca esperando ser cosechada. Las llamas se aferraban obstinadamente, propagándose de planta en planta incluso mientras el agua caía desde el cielo. Tomás se unió al río de personas corriendo hacia los campos con baldes, tinas, cualquier cosa que pudiera contener agua. Pero mientras corría, sus ojos escaneaban la oscuridad, buscando a Mateo y a los otros. ¿Dónde estaban? ¿Ya habían huido o todavía estaban cerca, esperando asegurarse de que el fuego tomara antes de correr? El caos era absoluto. Los esclavos corrían en todas direcciones, algunos tratando genuinamente de apagar el fuego, otros simplemente corriendo sin rumbo en la confusión. Los capataces gritaban contradictorios, incapaces de controlar la multitud en medio de la tormenta y el humo. Y entonces Tomás vio algo que hizo que su sangre se congelara. Los perros. Vicente había soltado a todos los perros de guardia, no para atacar, sino para rastrear. Estaban olfateando el suelo cerca de donde el fuego había comenzado, tratando de encontrar un rastro a pesar de la lluvia que lavaba los olores. Y uno de ellos, el líder del grupo, un macho grande con una marca blanca en el pecho, había encontrado algo. Estaba ladrando frenéticamente, tirando de su correa, apuntando hacia el este, hacia la costa, hacia donde Mateo y los otros habrían corrido. ¡Allá!, gritó Vicente, viendo la reacción del perro.
Roberto, esos Julián, bastardos trataron conmigo. de escapar. 3 capataces montaron a caballo, cada uno llevando 2 perros, y se lanzaron hacia el este en persecución. Tomás observó horrorizado mientras desaparecían en la oscuridad y la lluvia, sabiendo que Mateo y su grupo tenían tal vez 10, 15 minutos de ventaja como máximo. No sería suficiente. Los perros eran más rápidos, incluso en esta tormenta. Los caballos podían cubrir terreno que tomaría a los hombres a pie el doble de tiempo. Los alcanzarían. Algo se rompió en Tomás en ese momento. Después de años de mantener la cabeza agachada, de sobrevivir haciendo exactamente lo que se le decía, algo finalmente se quebró dentro de él. No podía salvarlos. Probablemente ya era demasiado tarde, pero tal vez, solo tal vez, podía darles una oportunidad de pelear. Miró a su alrededor. En el caos, nadie lo estaba observando específicamente. Todos estaban demasiado ocupados con el fuego, o corriendo a seguir a los capataces, o simplemente tratando de no ser pisoteados. Tomás se deslizó alejándose del grupo, moviéndose en la dirección opuesta del fuego, hacia el bosque, hacia donde sabía que Sombra probablemente estaba observando, confundido y asustado por todo el ruido y la luz. Lo encontró en el borde del bosque, exactamente donde Tomás había esperado. Sombra estaba agachado bajo un arbusto, sus ojos brillando en la oscuridad, su cuerpo temblando no por frío, sino por ansiedad. Cuando vio a Tomás, el perro salió corriendo hacia él, presionándose contra sus piernas como buscando seguridad. Tomás se arrodilló, poniendo sus manos a ambos lados de la cara de Sombra, mirando directamente a esos ojos amarillos que se habían vuelto tan familiares. «Necesito que hagas algo por mí», dijo urgentemente. «Necesito que vayas hacia el este, hacia donde fueron los otros perros, y necesito que ladres, alto, para distraerlos, confundirlos, darle a la gente que están persiguiendo aunque sea unos minutos más». Sombra lo miró y Tomás juraba que el perro entendía. ¿Cómo podía entender palabras tan complejas? No podía, pero había algo en el tono de Tomás, en la urgencia de su agarre, que comunicaba la necesidad. «Por favor». Sombra lamió su rostro una vez, rápido. «Hazlo». Luego se alejó de las manos de Tomás. Por un momento, Tomás pensó que el perro simplemente correría más profundo en el bosque, asustado por todo el caos. Pero entonces Sombra hizo algo extraordinario. Se volvió hacia el este, hacia donde los capataces habían desaparecido, y comenzó a correr, no huyendo sino siguiendo, y mientras corría, ladró. Y fuerte, insistente, su voz única y diferente de los perros de caza, pero lo suficientemente similar para crear confusión. Tomás vio desaparecer a Sombra en la oscuridad y sintió simultáneamente alivio y terror. Había pedido ayuda a su único amigo en el mundo, y enviándolo hacia el peligro, posiblemente lo había condenado, pero al menos habían intentado. Los dos marginados, el esclavo y el perro, habían intentado darle a otros una oportunidad de libertad. Ahora todo lo que podían hacer era esperar y ver si había sido suficiente. La persecución duró 3 horas, aunque para Tomás se sintió como una eternidad. Regresó al caos de la plantación y se mezcló con los otros, tratando de parecer como si hubiera estado luchando contra el fuego todo el tiempo. El incendio finalmente estaba bajo control, aunque había destruido casi 5 hectáreas de caña antes de que la combinación de lluvia y esfuerzo humano lo sofocara completamente. Don Rodrigo estaba furioso, su cara roja mientras gritaba órdenes y maldiciones. Habían perdido al menos 1/4 de la cosecha esperada. Las pérdidas financieras serían enormes. Y peor aún, había habido un intento de escape. Todos sabían lo que eso significaba. Habría castigos, ejemplos, recordatorios de quién tenía el poder aquí. Los esclavos fueron confinados de vuelta a los barracones bajo guardia mientras se esperaba el regreso de los capataces. Tomás se sentó en su rincón, temblando no por frío, sino por miedo y agotamiento emocional. Se sentó junto a él, sin decir nada,
solo ofreciendo su presencia como consuelo. El sol estaba comenzando a salir, pintando el cielo de grises y rosas pálidos, cuando finalmente escucharon los caballos regresar. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Todos en el barracón contenían la respiración, esperando, temiendo. La puerta se abrió violentamente. Vicente entró, su ropa empapada y sucia, su rostro una máscara de furia contenida. Detrás de él venían Roberto y Julián, arrastrando a alguien entre ellos. Mateo. Estaba vivo, pero apenas. Su rostro estaba hinchado y sangrando, uno de sus ojos cerrado por la hinchazón. Sus ropas estaban rasgadas, y había marcas de mordidas en sus brazos y piernas donde los perros lo habían alcanzado. Escupió Vicente, arrojando a Mateo al suelo en el centro del barracón. Intentó escapar, él y otros 4. Uno de ellos murió ahogado en el canal. Se detuvo, los otros 3, una sonrisa cruel cruzando su rostro. Están colgando en los postes de entrada, para que todos los vean lo que pasa con los fugitivos. Un gemido colectivo se elevó de la multitud. Elena, la mujer embarazada, comenzó a sollozar. Uno de los colgados era Carlos, su hermano. Vicente pateó a Mateo en las costillas. Sobrevivió porque don Rodrigo quiere hacerlo sufrir más largo. Va a pasar las próximas semanas en el poste de azotes. 10 latigazos cada mañana hasta que don Rodrigo se canse de escucharlo gritar. Tomás miraba horrorizado, la bilis subiendo en su garganta. Esto era lo que había ayudado a causar. Había dado información que permitió el intento de escape, y ahora 3 hombres estaban muertos y un 4 desearía estarlo. Pero entonces Mateo levantó la cabeza. Sus ojos, el que aún podía abrir, encontraron a Tomás a través del barracón. Y contra toda lógica, contra todo el dolor que obviamente sentía, sonrió. No fue una sonrisa de alegría, fue una sonrisa de comprensión, de aceptación, de gratitud. Y en ese momento Tomás entendió. Mateo no se arrepentía. Incluso enfrentando tortura y probable muerte, no se arrepentía de haber intentado ser libre. Vicente siguió la mirada de Mateo, sus ojos estrechándose cuando vio a Tomás. «¿Ustedes 2 son amigos?» «No», dijo Tomás rápidamente, su corazón martilleando. Vicente lo estudió por un largo momento, luego aparentemente perdió interés. «De todas formas, todos ustedes son culpables. ¿Cómo no supieron lo que estaban planeando? ¿Cómo no nos advirtieron?» Comenzó a caminar entre la multitud acurrucada, su látigo enrollado en su mano. «Don Rodrigo dice que necesita una lección, todos ustedes, para recordarles su lugar». Lo que siguió fue una hora de horror sistemático. Vicente y los otros capataces eligieron al azar a personas para castigar. 5 latigazos cada uno. No suficiente para incapacitar, pero suficiente para dejar marcas que durarían semanas. Suficiente para que doliera sentarse, acostarse, trabajar. Suficiente para recordarles que incluso cuando no habían hecho nada malo, eran culpables simplemente por existir en el mismo espacio que aquellos que se habían rebelado. Tomás recibió sus 5 latigazos sin gritar. Había aprendido hacía mucho que gritar, mordió su lengua hasta que sangró, sus manos apretadas en puños, y contó cada golpe en su mente. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando terminó, se derrumbó al suelo, su espalda en llamas. Lucía lo arrastró de vuelta a su rincón, murmurando palabras suaves que él apenas escuchó a través del zumbido en sus oídos. Finalmente, los capataces se fueron, llevándose a Mateo con ellos. El barracón quedó en silencio excepto por los sollozos sofocados y los gemidos de dolor. Boca abajo, cada respiración una agonía. Pero peor que el dolor físico era el pensamiento que seguía repitiéndose en su mente. ¿Dónde estaba Sombra? ¿Había sobrevivido su perro o había sido atrapado también en la cacería? La respuesta vino al atardecer. Tomás había logrado arrastrarse afuera durante una de las pausas, necesitando aire fresco a pesar del dolor. Se sentó con la espalda contra la pared del barracón,
tratando de no tocar las heridas abiertas contra la madera. Y entonces lo vio, una sombra moviéndose en el borde del bosque. Sombra. El perro estaba vivo, se veía exhausto, sucio, y había nuevas heridas en su cuerpo, probablemente de pelear con los perros de caza o simplemente de correr a través del bosque en la oscuridad. Pero estaba vivo. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Sombra dio un paso adelante, como si quisiera acercarse, pero Tomás sacudió su cabeza apenas perceptiblemente. No ahora. No cuando los capataces aún estaban vigilantes, cuando cualquier cosa inusual podría llamar la atención. Sombra pareció entender. Se quedó donde estaba, solo mirando. Y en su mirada, Tomás vio preocupación. El perro sabía que algo malo había pasado. Podía probablemente oler la sangre, el miedo, el dolor, pero no podía ayudar, no más de lo que ya había ayudado. Tomás levantó una mano en un pequeño gesto. Un saludo, una despedida, un gracias y un lo siento todo en uno. Ese ladrido especial, Sombra ladró suave y significativo. Y luego el perro se volvió y desapareció de vuelta en el bosque, dejando a Tomás solo con su dolor y sus pensamientos. Esa noche, acostado en el barracón, incapaz de dormir debido a las heridas en su espalda, Tomás pensó sobre todo lo que había pasado. 3 hombres muertos. Uno siendo torturado, todos en el barracón castigados, años de cosecha destruidos, y por todo eso, ¿qué habían ganado? Nada había cambiado. Había valido la pena. Había valido la pena que Mateo intentara ser libre incluso por unas pocas horas. Tomás no sabía la respuesta, pero cuando recordó esa sonrisa en el rostro de Mateo, esa sonrisa que decía, «No me arrepiento», comenzó a pensar que tal vez sí, tal vez simplemente el acto de intentar, de negarse a aceptar el destino que les habían dado, era su propia forma de victoria, incluso si era una victoria que terminaba en muerte. Los meses que siguieron al intento de escape fueron los más oscuros que Tomás había experimentado en años. El ambiente en la plantación había cambiado, endurecido. Los castigos eran más frecuentes, las raciones más pequeñas, las horas de trabajo más largas. Don Rodrigo estaba decidido a recuperar las pérdidas del incendio y a asegurarse de que ningún esclavo olvidara jamás lo que pasaba con los rebeldes. Mateo duró 3 semanas antes de morir. Su cuerpo, ya debilitado por la persecución y la golpiza inicial, simplemente no pudo soportar los azotes diarios. Murió una mañana, todavía atado al poste, su espalda un desastre irreconocible de carne desgarrada. Lo enterraron en el pequeño cementerio sin marcar donde descansaban todos los esclavos que morían en la plantación. No hubo ceremonia, no hubo palabras, solo tierra echada sobre un cuerpo que había dejado de ser útil. Tomás había algo roto dentro de él. No podía. Algo que había dejado de funcionar después de esa noche terrible. Se movía a través de los días como un autómata, cortando caña, comiendo lo poco que le daban, durmiendo cuando su cuerpo finalmente colapsaba de exhausto. No había vuelto a ver a Sombra desde aquella noche. El perro había desaparecido, probablemente finalmente entendiendo que era demasiado peligroso acercarse a la plantación. Tomás se decía a sí mismo que era algo bueno. Sombra estaba seguro en el bosque, viviendo libre como debía ser, pero la verdad era que extrañaba desesperadamente a su amigo. Extrañaba esos momentos de conexión, esa presencia cálida que le había dado propósito cuando todo lo demás parecía sin sentido. Ahora estaba verdaderamente solo de nuevo. La vida continuó. Las semanas se convirtieron en meses. Llegó el otoño, trayendo algún alivio del calor sofocante del verano. La plantación se preparó para la siguiente temporada de siembra, reemplazando la caña destruida en el incendio. Y Tomás simplemente existía, día tras día, esperando nada excepto más de lo mismo, hasta una noche de noviembre. Había sido un día particularmente brutal. Uno de los nuevos capataces, un hombre llamado Fernando que había sido contratado después del incendio, había estado en un humor particularmente cruel.
Había azotado a 2 trabajadores por moverse demasiado lento y había pateado a un niño que había tropezado llevando agua. Cuando los esclavos finalmente regresaron a los barracones, todos estaban más allá del agotamiento. Se derrumbaron en sus lugares, muchos ni siquiera molestándose en comer la pobre cena que se les había dado. Tomás se recostó en su rincón, sus ojos cerrados, pero su mente atrapada en ese estado entre el sueño y la vigilia, donde los pensamientos oscuros se arremolinaban sin fin. Y entonces lo escuchó, un ladrido, en la distancia, apenas audible sobre los sonidos de la noche. Sus ojos se abrieron de golpe. Era ese ladrido, el de Sombra. Lo reconocería en cualquier lugar. Se sentó lentamente, con cuidado de no despertar a Lucía durmiendo junto a él. El ladrido vino de nuevo, y luego otra vez, más cerca. No era el tipo de ladrido que Sombra usaba cuando estaban juntos. Era más urgente, más insistente, casi de advertencia. Tomás se levantó, moviéndose hacia la puerta del barracón. Otros también se habían despertado, murmurando quejas sobre el ruido. «¿Qué es eso?», preguntó alguien. «Solo un perro salvaje», respondió otro. «Ignóralo y duérmete». Pero Tomás no podía ignorarlo. Sombra no habría regresado. Estaba mal. No habría arriesgado ser visto o escuchado por los perros de guardia, a menos que fuera importante. Abrió la puerta y salió a la noche. La luna estaba llena, iluminando el complejo con una luz plateada. Los perros de guardia estaban inquietos, moviéndose y olfateando el aire, claramente perturbados por el ladrido del intruso. Sombra estaba en el límite del bosque, visible en la luz de la luna, y estaba ladrando directamente hacia algo. La casa de vigilancia. Tomás siguió la dirección de la mirada de Sombra y su corazón se detuvo. Humo, saliendo de debajo de la puerta de la casa de vigilancia, y un brillo naranja visible a través de las ventanas. Fuego, de nuevo, pero esta vez no había sido intencional. Una lámpara de aceite volcada, tal vez, o un cigarrillo descuidado. Y los capataces dormían adentro, borrachos como solían estar después de un largo día, inconscientes del peligro. Tomás se quedó congelado por un momento. Esta era su oportunidad. Podía simplemente quedarse allí y dejar que los capataces ardieran. Después de todo lo que habían hecho, después de Mateo y los otros, ¿no lo merecían? Pero entonces escuchó el ladrido de Sombra de nuevo, y recordó lo que su madre solía decir. Tu humanidad no la determina cómo te tratan, la determina cómo tratas a otros. Tomás corrió hacia la casa de vigilancia gritando, «¡Fuego! La casa está en fuego!». Sus gritos despertaron al complejo. Las puertas se abrieron, gente salió corriendo. Y dentro de la casa de vigilancia, finalmente, movimiento. Vicente apareció, tambaleándose, tosiendo, sus ojos llorosos por el humo. ¿Qué está pasando? «Fuego», dijo Tomás simplemente, señalando hacia la casa. «Salgan, ahora». Los 3 capataces lograron escapar antes de que las llamas se volvieran demasiado intensas. La casa de vigilancia ardió hasta los cimientos, pero no hubo víctimas. Y lo más importante, el fuego fue contenido antes de que se propagara a otros edificios. Cuando todo terminó, cuando las llamas finalmente se apagaron y el peligro había pasado, Vicente se acercó a Tomás. Su expresión era extraña, una mezcla de confusión y algo que podría haber sido gratitud reacia. «Nos salvaste la vida», dijo, como si no pudiera creer las palabras que salían de su boca. «¿Por qué?». Tomás miró al hombre que lo había golpeado innumerables veces, que había hecho su vida un infierno durante años, y respondió honestamente, «Porque alguien tenía que ser mejor». No dijo nada más, simplemente asintió y se alejó. Pero don Rodrigo sí dijo algo. A la mañana siguiente reunió a todos los esclavos y anunció: «El negro Tomás demostró valor anoche. En reconocimiento recibirá una ración doble por un mes y se le permitirá descansar los domingos». No era libertad, ni siquiera cerca, pero en el contexto de la plantación era un regalo extraordinario. Y Tomás sabía quién realmente se lo había dado.
no don Rodrigo, su amigo Sombra, el perro que había regresado para advertir sobre el peligro, que había arriesgado su propia seguridad para salvar vidas, incluso las vidas de aquellos que serían sus enemigos. Esa noche, cuando Tomás finalmente tuvo un momento a solas en el borde del bosque, Sombra apareció. El perro se acercó cautelosamente, como si no estuviera seguro de su bienvenida. Tomás se arrodilló y abrió sus brazos. Sombra corrió hacia él, y Tomás lo envolvió en un abrazo, lágrimas finalmente cayendo por su rostro. «Me salvaste», susurró. «Otra vez. No solo de los capataces o el fuego, me salvaste de convertirme en algo que no quiero ser». Sombra ladró suavemente, ese ladrido especial, y Tomás supo que el perro entendía. En algún nivel más profundo que las palabras, entendía que habían salvado el uno al otro. Dos marginados que se habían encontrado en el infierno y se habían dado mutuamente una razón para seguir siendo humanos, para seguir siendo buenos, incluso cuando todo el mundo parecía diseñado para quebrarlos. Se sentaron juntos mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y púrpuras brillantes, y por primera vez en meses, Tomás sintió algo que se parecía a la paz. Los años pasaron. La esclavitud en Cuba continuó, aunque las semillas de su eventual fin ya estaban siendo plantadas por movimientos abolicionistas en Europa y las Américas. Tomás nunca vivió para ver ese día. Murió en 1862, a la edad de 41, su cuerpo finalmente cediendo después de décadas de trabajo brutal. Pero en sus últimos años tuvo algo que muchos esclavos nunca experimentaron: un amigo. Sombra permaneció cerca de la plantación, nunca acercándose lo suficiente para ser capturado, pero nunca yéndose del todo. Los dos continuaron sus encuentros nocturnos cuando era posible, compartiendo momentos de conexión silenciosa que los sostenían a ambos. Y cuando Tomás murió, Sombra estuvo allí. El perro apareció en el funeral escaso, manteniéndose en el borde del pequeño cementerio, mirando mientras enterraban a su amigo. Luego se sentó junto a la tumba durante 3 días, sin comer, apenas moviéndose, como si mantuviera vigilia. El 4.º día, finalmente se levantó y regresó al bosque, y nunca fue visto cerca de la plantación de nuevo. Pero los esclavos que habían conocido a Tomás contaron su historia. La contaron a sus hijos, y esos niños la contaron a los suyos. La historia del hombre que soportó los ladridos de perros que lo veían como menos que humano, hasta que un perro lo escuchó, realmente lo escuchó, y le mostró que incluso en el lugar más oscuro, la bondad y la conexión eran posibles. Era una historia sobre resistencia, no el tipo dramático de resistencia que venía con rebeliones y escape, sino el tipo más silencioso, la resistencia de permanecer humano cuando el mundo quería convertirte en una cosa, la resistencia de elegir la bondad cuando el odio habría sido más fácil. Y era una historia sobre un esclavo y un perro que, en medio de un infierno, se encontraron el uno al otro. Y por un breve momento en el tiempo, ninguno estuvo solo.